Bueno, como sabéis, he hecho unos cuantos vídeos últimamente hablando sobre cómo compiten los humanos, como nosotros, por conseguir la mejor pareja, cómo funcionan los celos, en qué nos fijamos cuando queremos seleccionar una pareja. He hablado incluso también del tamaño de los testículos, de la infidelidad, de la forma del nepe. Creo que por Twitch tampoco se puede decir aquí eso, así que vamos a decir nepe, oficialmente nepe. Y bueno, al final son temas que interesan bastante, cosa que entiendo. Yo me acuerdo que todo esto para mí fue como un descubrimiento nada más empezar la carrera, en una asignatura que tuve que se llamaba Evolución y Conducta. Y nos hablaban básicamente de esto, de cómo estudiando a las especies más cercanas y estudiando cómo ha sido el ser humano en su antepasado, podemos aprender tanto de por qué somos como somos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Y la verdad es que esto resultó fascinante. Tiene mucho que ver con la antropología, con la etología. Y a mí me encantó este tema. Pero... Uy, no tengo esto desactivado. Bueno, intentad hablar poquito hoy, ¿vale? _Gaichiret X2. Hola, Claudia. Te lo pregunté por Insta, pero no creo que lo hayas leído. ¿Sigues tomando patatas o huevos o lo has excluido de tu dieta? No, eso no... Gracias, SS. Eso no tiene nada desactivadas. No tiene nada... no tiene nada inflamatorio. Pero bueno, huevos encajan en lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, el caso es que eso, a mí la asignatura me pareció fascinante y me dio un montón de curiosidad. Pero bueno, el caso es que mi compañero Ian, que también le interesó un montón, de hecho me acuerdo que solíamos comentar bastante lo que salía en esta asignatura, él hizo su trabajo de fin de grado sobre esto que vamos a hablar hoy y realmente él sabe bastante de esto. Entonces dije, oye, ¿por qué no te vienes al directo? Ya que a la gente le encanta este tema y nos cuentas un poquito qué investigaste tú, ¿no? Porque al final pues yo sé cosas obviamente, pero cuando te pones a investigar del tema pues lo mismo te puede hablar hasta de cómo tiene la forma el miembro, yo qué sé, pues el chimpancé subterráneo, no sé. Así que, bueno, no sé si el chimpancé subterráneo. En fin. Bueno, entonces, para hacer una breve introducción, bueno, primero voy a meter a Ian, es un segundo. A ver. Ahí está. Hola Ian, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues te nos presentas un poquito para que sepan quién eres. Claro. Bueno, lo primero de todo, gracias Claudia por tenerme aquí. Creo que va a ser un poco difícil comunicarme sin introducir algunas palabras, pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, yo soy psicólogo, evidentemente estoy contigo y bueno, me dedico actualmente a lo que es la consulta privada. Estuve en un momento a punto de ser, digamos, doctor. Me estoy planteando el trabajar en la universidad, pero bueno, digamos que el contacto con las personas en la consulta y demás pues me ha hecho que me quede en esta área que me interesa más. Y bueno, pues siempre me ha interesado la evolución, así que bueno, hoy vengo a contaros algunas cosas así un poco inesperadas. De hecho, Ian, tú estuviste un tiempo en un centro psiquiátrico. También podrías hablarnos de ello otro día. Sí, claro, sí. Porque seguro que a la gente le interesaría un montón cómo es la vida ahí, qué tipo de pacientes hay, cómo se les trata, cómo fue tu experiencia. ¿No? ¿Os gustaría que habláramos de eso algún día? Está muy guay, porque claro, yo el tipo de persona que veo en consulta pues es, vamos, personas normales con problemas que tenemos todos, dificultades de pareja, sentimientos de abandono, traición, pero claro, en un psiquiátrico sí que ves cosas más heavy, ¿no? Ves lo que es la patología mental más grave, pues, gente, yo qué sé, que ha empujado a su madre por un balcón, entonces sí que es interesante, sí. Sí. Recuerdo que también me contaste en algún momento algún caso que tuviste y es duro porque es no solamente el verlo, sino el decir, ostras, hasta qué punto el cerebro humano puede llegar, ¿no? Básicamente. Sí. Efectivamente. Vale, pues sí, eso. Ian, ahora mismo él tiene un centro presencial en Bilbao que se llama Neuropsicólogos. También trabaja online como psicólogo, al igual que yo. Sí. Y... ¿El qué? Que sí. Gracias por la promo, Claudia. Nada, él también sube vídeos a YouTube, también sube contenido a Instagram, por si queréis buscarle, es Ian Ryan, ¿vale? Os lo pongo por aquí. Aún así luego lo pondré en Instagram por si alguien quiere encontrarle, Ian Ryan. Y bueno, pues eso, yo le conocí en la carrera, la verdad es que fue para mí la persona más inteligente de clase, ya se lo dije más de una vez, aparte de pues muy amable y muy buen amigo.
Y nada, entonces, bueno, vamos a comenzar haciendo un poco una breve introducción. Seguro que muchos ya os acordaréis del último vídeo que subí a YouTube. Hablaba un poquito sobre qué es la competencia espermática, la competencia sexual. Pero bueno, la mayoría seguro que no saben lo que es, así que Ian, explícanoslo de la manera más sencilla que pueda la gente entenderlo. Vale. Bueno, yo creo que para entender esto hay un concepto clave del que tenemos que partir. Y es que en el ser humano, los hombres y las mujeres tenemos una diferencia clave. Y es que las mujeres, las hembras, bueno, en el ser humano y en el resto de especies, independientemente del número de encuentros sexuales que realicen, es decir, una hembra de cualquier especie o una mujer humana puede copular con 20 machos, da igual con cuántos, tiene una gran ventaja que ningún macho nunca tendrá, bueno, nunca o casi nunca, ya veremos después, y es la certeza de maternidad. Es decir, una hembra, independientemente de las cópulas y de los encuentros sexuales que tenga, siempre va a saber que sus crías, que su descendencia es suya. Un macho, por el contrario, nunca va a tener esa certeza. Es decir, yo, si soy padre algún día, pues no voy a tener esa certeza, ¿no? Porque claro, mi posible pareja puede copular con otros machos y que la descendencia no sea mía, sino de otra persona. Claro. Entonces, este es el asunto de la cuestión, ¿vale? Esto es lo que genera toda la movida. La movida. Sí, toda la movida empieza aquí. ¿Por qué? Porque, claro, esto da lugar a un gran riesgo, y es que el macho puede no solo estar invirtiendo sus recursos, su dinero, su tiempo en una descendencia que no es suya, de tal manera que puede quedarse sin recursos cuidando la descendencia de otro macho, sino que eso, bueno, es un riesgo que podemos decir que es un fastidio, pero bueno, se puede costear de alguna manera. Pero hay un riesgo mayor, y es el hecho de no generar tu propia descendencia. Claro. Porque claro, te puedes quedar sin recursos, vale, los recursos van y vienen, puedes volver a conseguirlos. Pero claro, si te enteras a una edad bastante avanzada que tus crías no son tuyas, puede que estés incluso en un momento vital en el que igual te privas de tener tu propia descendencia. Lo cual es algo que cualquier macho de cualquier especie tiene que evitar, sea lo que sea. Aquí me gustaría abrir un paréntesis y es aclarar a la gente que cuando hablamos un poco de lo que uno quiere o uno busca, no es de manera consciente. Uno está diciendo, mi misión en la vida es dejar descendencia. No, pero al fin y al cabo tenemos que entender que todas las especies, todos los seres vivos están en cierto modo como en una guerra entre ellos, y la manera que tiene su propia especie de sobrevivir sobre otras es la reproducción. Entonces, en cierto modo, tenemos como la misión grabada en los genes de cuantas más descendencia dejemos, mejor. Efectivamente. Eso es. A todo esto, Claudia, no te veo. Ya, bueno. Lleva Gandalf. Pero bueno, Gandalf está bien, me puedo apañar con Gandalf. Gandalf Rack, sí. Es que tengo que desactivar el vídeo para que se me vea la cámara de Twitch, así que... Vale, sí. Vale, ok. Pero bueno. Seguimos así entonces. Esto que comentabas de la diferencia entre el macho y la hembra, se puede ver también, por ejemplo, en el exterior, ¿no? Este dimorfismo sexual que se llama, ¿no? Exacto, dimorfismo sexual. Que dimorfismo básicamente lo que quiere decir son dos formas, ¿vale? Hay especies en las que el macho y la hembra pues, son muy parecidos, ¿vale? Pero hay otras especies en las que se ve que, o sea, desde fuera puedes distinguir claramente cuáles son los machos y cuáles son las hembras, ¿vale? Y el dimorfismo sexual se puede ver, por ejemplo, en especies con plumajes muy coloridos, ¿no? Por ejemplo, en pájaros, como algunos machos tienen un plumaje muy brillante y, por ejemplo, las hembras, pues, prefieren a los machos que tienen unas plumas muy, muy brillantes, lo cual muchas veces es indicador de unos buenos genes, etc. Y, concretamente, el ser humano también es una especie dimórfica, tenemos dos formas, y esto se ve, por ejemplo, en el tamaño. Es decir, los hombres, no sé cuál es la media, pero yo qué sé, si los hombres tenemos como media de altura 1,80, pues igual en las mujeres es 1,60 o algo así. Sí. Me lo estoy inventando, pero bueno, que quiero decir, hay dos formas, ¿vale?
y a eso se refiere el dimorfismo sexual. Aquí, por ejemplo, es curioso lo que has comentado del plumaje y tal, que al fin y al cabo esto es un fenotipo, ¿no? Que se llama, es una manera que tienen tus genes de expresar lo que tienen, ¿no? La apariencia física, y que te están informando de una manera visual que esa criatura tiene buenos genes. Y a mí lo que me llama mucho la atención y que quiero investigar un poquito más, porque leí algo de esto hace poco, y es que así como en muchas especies animales es el macho el que tiene como este fenotipo, ¿no? Esta melena, este plumaje, en el ser humano, si te fijas, suele ser más la hembra la que utiliza este fenotipo extendido, digamos, ¿no? Es como que mientras que en otras especies muchas veces siempre es el macho el que compite por la hembra, en la especie humana, digamos que la competencia de la hembra también es muy importante y se ve reflejado en esto, en que es la hembra muchas veces la que tiene que manifestar físicamente esta diferenciación. Uy, ¿qué ha pasado? Ian, se ha quitado tu vídeo. Clau, perdona. Sí, se ha quitado tu vídeo. ¿Se ha quitado? Sí. A ver, un momentito. Problemas técnicos, no sé qué ha pasado. Paréntesis. Sí. Mientras tanto, veamos a Jean-Pierre. Pues no sé qué ha pasado. A ver, activar cámara. Ahora va a ir, sí. Ya está, ya está. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno. Siempre Okay. tiene que pasar algo, así que... Vale, bueno. Esto es el menor de los problemas. Efectivamente, la competencia suele ser realmente entre... Pueden ser los machos compitiendo entre ellos, pueden ser las hembras compitiendo entre ellas, puede ser un sexo eligiendo los miembros del otro sexo, ¿vale? Aquí, vamos, la lucha puede estar en todas partes. Es interesante lo que mencionas, porque, bueno, yo lo que sí que puedo ver es que en muchas especies, el macho puede desarrollar pues cosas como un plumaje brillante, ¿no? Lo cual le resulta más atractivo para la hembra, lo cual, pues bueno, nosotros también lo podemos ver, ¿no? En personas que, por ejemplo, tú sobre todo, que estás en contacto con muchas personas que, por ejemplo, pueden tal vez cuidar mucho su apariencia física, etcétera. Eso puede ser un recurso también para, digamos, resultar más activo a las hembras, etcétera. Sí que es cierto que, por ejemplo, en lo que tú mencionas, la manera en la que tienen de competir machos y hembras es diferente. Uh-huh. Y en este sentido, me gustaría señalar concretamente lo que son las estrategias de retención de pareja. Es decir, las estrategias de retención de pareja son mecanismos, comportamientos, etcétera, que utilizan tanto hombres como mujeres, ¿vale? Esto es algo que utilizan ambos sexos para, de alguna manera, asegurarse de que su pareja no les deja o para mantener a su pareja a su lado o con ellos durante un largo tiempo, etcétera. Y en este sentido, lo que se ha visto es que hay una gran diferencia entre el tipo de estrategias que utilizan los machos o los hombres uh-huh. en comparación a las mujeres o las hembras. Ah, qué interesante. Y sí, por ejemplo, los machos, algo habitual y que no creo que os sorprenda mucho, es que algo típico es el ofrecer recursos, bienes materiales, ¿vale? Esa es una estrategia típica de machos. Las hembras no hacen eso ni las humanas ni en otras especies. No es habitual que una hembra ofrezca recursos a un macho para la cópula. Suele ser siempre al revés. Claro, aquí cabe destacar que uno, en ese sentido, digamos como que marca territorio con aquello que sabe que para la otra persona es relevante para la selección. Es decir, no tiene sentido que una hembra ofrezca recursos al macho para preservar esa relación cuando en la selección de pareja para un macho no es relevante los recursos de la hembra, ¿no? Uh-huh. Uno compite con aquello que es atractivo para el género opuesto. Claro. Uh-huh. Los machos, lo que se ha visto es que lo que más valoran en las hembras es sobre todo la calidad genética, ¿vale? Porque la hembra al final es la que se va a quedar embarazada o sí, y va a tener las crías. Entonces los machos suelen valorar mucho eso, que tenga buenos genes, atractivo físico, y esto no solo en animales, sino también en humanos. Mientras que las hembras, las mujeres, suelen fijarse en otros criterios, muchas veces mucho más relacionados a la parte de recursos, a la parte económica, lo cual también es algo muy lógico y muy adaptativo. Y de hecho a mí a veces me da un poco de... no sé si
si pena o rabia o qué es exactamente lo que me genera, pero bueno, sí que he visto que, por ejemplo, entre humanos y, por ejemplo, con movimientos feministas, etcétera, esto empieza a ponerse polémico, Claudia, prepárate. Bueno, estás en territorio, amigo. Vale. Bueno, el caso es que, por ejemplo, muchas mujeres critican a otras mujeres cuando, por ejemplo, dicen abiertamente que que buscan a una pareja, a un hombre con pasta, ¿no? Y, o sea, si eres mujer y dices algo así, es como que se te critica mucho, ¿no? Por parte de las otras mujeres, ¿no? Es como que no puedes pensar así. Uh-huh. Sin embargo, ese pensamiento es totalmente adaptativo, en el sentido de que antiguamente, generalmente las mujeres, antiguamente me refiero a nuestra, como especie cazadora-recolectora, pues las hembras se encargaban más de lo que es la crianza y los hombres o los machos de la caza. De tal manera que los que traen los recursos suelen ser los machos. De tal manera que si yo soy una hembra que tiene que cuidar de su descendencia, de su crianza, a mí lo que me interesa es tener un macho que me traiga recursos para garantizar la supervivencia de mis crías. Uh-huh. Entonces es algo totalmente normal que una hembra, una mujer, busque recursos en el macho. Sin embargo, parece que esto está como súper mal visto. No sé cómo es tu experiencia, si has vivido alguna vez algo semejante, pero... Sí, es que al final yo creo que como una corriente muy reciente de, en cierto modo, como negar un poco de dónde venimos, ¿no? O qué es lo que somos, negar ciertos principios biológicos básicos y, bueno, pues pensar que todos son piruletas, ¿no? En cierto modo. Un poco eso. Uh-huh. Vale. Estábamos... Sí, perdona. Todo esto a hilo de qué venía, de qué estábamos hablando. ¿Cómo con...? Yo creo que estábamos hablando de estrategias de retención de pareja y de las diferencias entre machos y hembras. Uh-huh. De cómo, por ejemplo, los machos suelen ofrecer más recursos y lo que iba a decir es que las hembras, por ejemplo, una estrategia que utilizan para retener a los machos, y ahora concretamente hablo de mujeres, es el mejorar su apariencia física. Es decir, en resultar más atractiva. De tal manera que el macho, el hombre, percibe que su pareja es de un alto valor reproductivo y así pues evita que intente, yo qué sé, buscar a otras hembras de mayor calidad, que de alguna manera como decir, no, yo soy la mejor, centra tu atención en mí. No. Uh-huh. Y esto lo decía a raíz de una cosa que has señalado tú, de que parece que en nuestra especie, en los humanos, decías que era muchas veces la hembra la que competía o la que... Sí, decía que así como en otras especies suele ser el macho el que a través de su físico intenta captar la atención de la hembra o retenerla o ser seleccionado, en la nuestra, uh-huh, la que utiliza el físico curiosamente suele ser la hembra, mientras que los hombres utilizan solamente recursos, ¿no? Uh-huh. A eso me refería, sí. Sí, bueno, esto yo creo que está cambiando, sobre todo con los ejemplos. Bueno, ya sabes que hay diferentes estrategias, ¿no? Como la estrategia, creo que era estrategia LEC o algo así. Uh-huh. El caso es que hay, por ejemplo, machos que, por ejemplo, lo que hacen es un display que se llama de sus buenos genes, ¿no? Que a mí esto a lo que me recuerda, o sea, hay, por ejemplo, murciélagos que lo que hacen es vuelan enfrente de la hembra para, de alguna manera, como para mostrar que tienen buenos genes, ¿no? Entonces luego la hembra copula pues con el que más le ha convencido. Buena ejecución. Sí. Y entonces, bueno, eso a mí pues no me resulta tan diferente de bueno, no sé si habrá fans de Los Simpson, yo creo que sí. Creo que es el de Los Simpson, ¿no? Que dice, no, tienes que ir por ahí y luego gira por ahí, ¿no? Sí. Este tema de mostrar todo lo que son músculos, etcétera, que eso también es una manera de mostrar recursos por parte del macho. De hecho, se han hecho muchos estudios de esto en gimnasios y se ve como cuando hay hombres entrenando y aparece una mujer, se han hecho uh-huh, estudios cómo se les sube la testosterona a los hombres y suele aumentar su rendimiento, sobre todo si perciben que la hembra, que la mujer, ya no sé si decir hembra o mujer, sobre todo si perciben que la mujer les está mirando. Si ven que les está mirando, aumenta un montón el rendimiento en ese sentido. Y respecto uh-huh, a lo que comentabas anteriormente, me acuerdo de otro estudio donde lo que hacían era como un poco tipo first dates, ¿no? Sentaban a mujeres con chicos, bueno, con hombres, y a tener una cita, ¿no? A ciegas.
y después hacían la prueba de decirles a unas mujeres que ese hombre tenía pues un trabajo, digamos, como de poca retribución, y a otras sí. Y los que aparentemente tenían un trabajo de mayor retribución eran puntuados como más atractivos. Es así. Efectivamente. Sí. O sea, con lo que quiero decir con esto es que cuando decimos que quizás una mujer pueda fijarse en los recursos, a veces puede hacerlo de una manera deliberada. Pero hay otras veces, y la mayor parte de las veces, que no es que tú te fijes expresamente en ello, sino que eso hace que tú lo percibas más atractivo y más adecuado para ti. Efectivamente, que no es algo consciente, sino que influye incluso en la percepción, como tú misma dices, algo totalmente inconsciente. Exactamente, sí. No sabes por qué, pero eso hace que tú percibas a la persona como más interesante o más atractiva, más resolutiva, más... no se sabe. Eso es. Sí, efectivamente. Vale. Bueno, os comentabas estrategias de retención de pareja. Sí, estaba hablando de estrategias de retención de pareja y de lo que os iba a hablar, sobre todo, o ese era mi plan, luego ya veremos dónde terminamos, pero bueno, era de adaptaciones humanas para la competencia espermática. Entonces, hemos empezado hablando de la diferencia principal que hay entre hombres y mujeres, y es esta certidumbre. Es decir, la mujer siempre va a saber que sus crías son suyas, mientras que el hombre o el macho nunca va a tener esa certeza. Entonces, para evitar ese riesgo del que os he hablado antes, que es invertir recursos en una descendencia que no es tuya, o incluso en quedarte sin tu propia descendencia, porque, ojo al dato, en Estados Unidos se hicieron casi 300.000 pruebas de paternidad en un banco de sangre y más del 30% no era el padre esperado. No. Más del 30%. A mí me parece una locura, pero casi 300.000, el 30%, pues estamos hablando de unos 90.000 casos en los que el padre no era el que se esperaba. Sí, o sea que imaginad, igual, bueno, no quiero, bueno... Tal. Bueno, y si eso ocurre ahora, digamos pues que en la sociedad moderna, donde pues todo se hace de una manera más ordenada, no sé cómo decirla, imagínate cómo tenía que ser hace millones de años cuando éramos unos monitos, o sea, ahí ya descontrol total. Entonces, es normal que tuvieran toda esta vigilancia tan activada. Eso es. Es por eso que son estrategias que tenemos incorporadas en nuestro inconsciente, que se ponen en marcha ante determinadas situaciones, que es de lo que vamos a hablar después. Entonces, como os decía, para hacer frente a este riesgo al que tienen que enfrentar los machos, se ha visto que en diferentes especies, bueno, ya sabéis cómo va la evolución, decimos que venimos del mono, pero realmente hay mucha más historia detrás. Es decir, la vida se origina en el agua, ¿no? Luego vamos subiendo, ¿no? Desde invertebrados, vertebrados, reptiles, aves, mamíferos, ¿no? Hasta llegar al ser humano. Pero no es que simplemente vengamos de los monos. Todos los mamíferos tenemos el mismo origen, ¿vale? Y así partimos del agua. Entonces, lo interesante de estudiar a todas las especies es que podemos ver cuándo empieza a aparecer, por ejemplo, una estrategia que es útil. De tal manera que si vemos que una estrategia aparece en los mamíferos, pues bueno, más o menos podemos ubicar retrospectivamente, mirando atrás en el tiempo, pues bueno, esta estrategia la empiezan a utilizar los mamíferos, ¿no? Pero en este caso, las estrategias de retención de pareja no es que las empiecen a utilizar los mamíferos, sino que las aves también, los invertebrados también, de tal manera que es algo que tiene miles de millones de años de historia. No sé si me he explicado, porque es un poco lioso. Que al final es algo casi que universal. Sí. Sí, totalmente. Eso es. Entonces, ¿qué pueden hacer los machos para evitar este riesgo del que hablamos, ¿no? Porque hablamos de riesgo de competencia espermática en el sentido de que si una hembra copula con diferentes, el esperma de los diferentes machos compite por fecundar el óvulo. ¿No? Eso sería la competencia espermática, ¿vale? Cuando una hembra tiene esperma de diferentes machos en su tracto reproductivo y entonces pues el padre pues puede ser cualquiera de los machos, ¿vale? Entonces, para enfrentar a esta situación existen diferentes estrategias.
que si te parece las podemos ir comentando. Perfecto. Sí, vale. Bueno, el primero en estudiar estas cosas fue un tío que se llamaba Parker, que estudió a los insectos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que vio en los insectos es que, bueno, había diferentes tipos de cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, una estrategia era que el macho, después de la cópula con la hembra, por ejemplo, en la mosca doméstica, la mosca de casa de toda la vida, después de la cópula, en la que el esperma se transfiere en los primeros 15 minutos de la cópula, la mosca puede permanecer adherida, la mosca macho, puede permanecer adherida a la hembra durante casi 2 horas para evitar que venga otro macho a copular con la hembra. Vale, por eso yo siempre me preguntaba por qué vuelan 2 moscas a la vez juntas. Claro. Parecía algo bonito, pero no, solo es el macho intentando que nadie más insemine a la hembra. Eso es. Es lo que se ha llamado como una estrategia de evitación del relevo, ¿vale? Ajá. Sí. Qué bueno. Es decir, en ese momento el macho lo que está haciendo es evitar que otro macho venga y copule con la hembra. Esto tiene un mecanismo parecido al tapón de apareamiento, que es otra cosa que utilizan los machos, que consiste en que, por ejemplo, después de la cópula con la hembra, ¿no? Pues hay machos que lo que hacen es obstruir el tracto reproductivo de la hembra con barro, excrementos, palos, o sea, un poco lo que pillen, de tal manera que evitan o dificultan que otro macho que quiera acceder con la hembra pues tenga, digamos, el camino abierto. Brutal. Entonces, bueno, que nos puede parecer una burrada, ¿no? Esto de, dices, ala, ¿qué cosas hacen los...? Esto, por ejemplo, lo hacen mucho los erizos, los murciélagos, marsupiales, etc. Y dices, bueno, pero los humanos no hacemos esas cosas, ¿no? Bueno, en las tribus africanas, por ejemplo, cuando los maridos se van de caza, que allí cuando se van de caza se van pues un par de semanas, lo que hacen es coger hilo, aguja y le cosen la puerta de abajo a las mujeres. Mira, pues sería justo eso. Hacen eso, sí. O por ejemplo la ablación, que es cortar el clítoris a las mujeres para que como les amputan, pues al final el tener relaciones les provoca dolor, es algo desagradable y de esa manera tienen como más certeza de que no vayan a ser infieles. Entonces son estrategias que al fin y al cabo se siguen llevando en el ser humano. Sí. Y por ejemplo en la Edad Media otro ejemplo son los cinturones de castidad, ¿no? Es decir, al final había como pues eso, unos aparatos que básicamente con candado, ¿no? De tal manera que tenías la certeza absoluta de que tu pareja, tu mujer, no podía mantener relaciones con otro macho, porque vamos, estaba todo eso bajo candado. En este punto, tú podrías, podríamos pensar que, por ejemplo, cosas como el matrimonio o incluso algunas religiones podrían tener también un poco este fin, en cierto modo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Por ejemplo, bueno, luego podemos hablar un poco de eso, pero creo que cuando decías ciertas religiones estabas pensando en el islamismo, ¿puede ser? Por ejemplo, sí, al final tapar a la mujer. Sí, yo creo que ahí el hecho de tapar a la mujer es algo muy lógico porque si tú tapas a la Escúchate. Es broma. Me van a matar. No, es que al final hablar de esto siempre es peliagudo, ¿no? Porque tú al final tienes una mente pues más pragmática, ¿no? Un poco más racional, más crítica. Pero claro, te escuchas de fuera y dices, ostras, esto que está sonando muy mal, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Efectivamente. Me gustaría dejar claro que bueno, que yo no quisiera juzgar nada de lo que estamos diciendo, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo es intentar comprender el funcionamiento de los organismos, machos y hembras, ¿vale? No vamos a entrar en juicios porque, quiero decir, hay comportamientos que realizan los machos, como los que vamos a ver a continuación, o como el que acabamos de ver, ¿no? Imaginad a un macho que pone un cinturón de castidad a su pareja. Pues claro, desde un punto de vista analítico y científico podemos decir que es una estrategia lógica para evitar la incertidumbre de paternidad. En la medida que la hembra no puede copular con otros machos, entonces el macho se garantiza que la descendencia es suya. Es algo lógico.
lo cual no quiere decir que sea algo justificable, ¿vale? No quiere decir que sea razonable ponerle un candado a las parejas, así que no hagáis eso, ¿vale? Estamos hablando de intentar entender lo que pasa y por qué pasa. No estamos justificando nada, ¿vale? Es un mensaje para la audiencia, sin más. Vale, Claudia, esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Otro día, si quieres, hablamos de apego o de... no sé, pero... Sí, mejor, porque si me meto en unos temas y también... Bueno, sí, en relación a por ejemplo, pues todo el tema de, por ejemplo, las túnicas, el tapar a la mujer, etcétera. Claro, vamos a hablar de una cosa que es también importante, que es del riesgo de competencia espermática. Ya hemos dicho que la competencia espermática ocurre cuando una hembra copula con diferentes machos, de tal manera que el esperma de diferentes machos ocupa simultáneamente el tracto reproductivo de la hembra. Pero, claro, ¿cuándo es más probable que esto ocurra? ¿No? Habrá que ver cuándo es más probable que una hembra copule con diferentes machos. Y esto depende de diferentes variables, como por ejemplo el número de machos en el entorno, y otra de las variables que influye también es la calidad genética de la hembra. Es decir, una hembra de alta calidad genética puede tener como más pretendientes o más interesados en copular con ella. Claro. De tal manera que se convierte en un recurso más valioso para los machos. Porque es como, con esta hembra puedo tener mejores descendientes. Entonces, eso sitúa a la hembra, digamos, en una posición de alto riesgo de competencia espermática, ante lo cual los machos van a utilizar más estrategias o estrategias de manera más intensa para evitar, digamos, esta incertidumbre-paternidad. Dicho de manera cruel, hay un estudio en el que se veía que los machos, cuando tenían parejas que valoraban como poco atractivas, no utilizaban estrategias de retención de pareja. Que dicho de otra manera, pues bueno, consiste en decir que a aquellas parejas menos agraciadas pues no se las vigilaba ni se les hacía nada. Claro. Aquí podríamos ya traer un poco más a algo más próximo a nosotros, ¿no? Que es un poco pues mira, cuanto más guapa eres, pues más celos van a ser contigo, más posesivos, más controladores. Y también, exacto, pues si una chica no ve que su novio no está siendo celoso, no es posesivo, no es vigilante, oye, pues puede empezar ella a complejarse, ¿no? En cierto modo. Sí, efectivamente, sí. Eso puede pasar. Y no por cosas educacionales ni lo que sea, sino porque instintivamente, en teoría, cuando tú eres un recurso atractivo, ¿no? Un recurso valioso, van a competir por ti. Y si ves que tu pareja no intenta hacer esta vigilancia, pues a lo mejor tu organismo te dice, oye, pues a lo mejor no eres tan valiosa como crees. Sí, efectivamente. De hecho, hay incluso personas que se ofenden si su novio no se pone celoso, por ejemplo. Sí, ¿no? Yo conozco. Y que buscan incluso ese tipo de reacciones, ¿no? Salir de fiesta simplemente para que el novio se ponga un poco celoso, ¿no? Y cosas así. Eso, por ejemplo, se ve mucho. Sí. Y sí, en relación a que, claro, si se pone celoso es que tú eres un recurso valioso para él. Exactamente. Oye, qué interesante todo esto. Sí, es muy interesante. Y bueno, lo que nos queda todavía por comentar, porque claro, bueno, hemos hablado de algunas estrategias que son, por ejemplo, el tapón de apareamiento, ¿no? Que es básicamente la instrucción directamente para que no venga otro macho y copule con la hembra. Luego estaba también hemos dicho cómo la mosca se podía, por ejemplo, adherir a la hembra para que no venga otro macho y copule con ella. Pero luego tenemos una gama de estrategias pues muy variadas, como por ejemplo la vigilancia. Se ha visto que, claro, los machos suelen vigilar a las hembras y esto suele ocurrir cuando se produce la cópula, ¿vale? Uh-huh. Porque puede parecer una chorrada, pero es un detalle importante, que, por ejemplo, las conductas de vigilancia de un macho hacia una hembra
al menos en especies animales, no se produce si el macho no ha copulado con la hembra. Es decir, los machos suelen vigilarla tras la cópula. Bueno. Es decir, que si no hay, si no hay riesgo de competencia espermática, pues no, digamos que no utilizan su tiempo para vigilar a la hembra. Es más que nada como una estrategia de evitar ese riesgo del que hablábamos antes. También en este sentido me imagino que cuantos más machos hay alrededor, más tiempo intentarán acaparar o más relaciones intentarán mantener para aumentar la probabilidad, ¿no?, de que sean ellos los que fecunden y no otro. Vale, ahí estás ya introduciendo nuevas variables que son muy interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, otra estrategia que se utiliza es intentar alejar a la hembra de entornos en los que haya varios machos, ¿vale? Y de hecho hay estudios en los que se ha visto cómo, por ejemplo, los hombres heterosexuales cuyas parejas mujeres tenían, por ejemplo, en su entorno social más amigos, más compañeros de trabajo hombres, en comparación a otras mujeres que tenían más amigas, más compañeros de trabajo mujeres, ¿no? ¿Cuál piensas, cuál crees, qué grupo de hombres es el que utiliza más estrategias de retención de pareja? Claro, obviamente. Los que, sí, cuyas parejas tienen más machos a su alrededor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, claro, después de estudiar estas cosas, tú no te tomas la vida igual, ¿no? Tú estás ya como, pues que te lo pasas bien, ¿no?, observando. Y, por ejemplo, me ha pasado alguna vez de estar quedando con algún chico, ¿no?, y que está delante de mis amigas y está normal. Pero estoy con él y veo a otros tíos y veo como, igual, cuando te habla te toca, ¿sí? Como que son pequeños detallitos tontitos que lo hace sin darse cuenta, pero son precisamente para eso, para marcar territorio. Efectivamente, es como esta es mi hembra, ¿no? No mires. Sí, es muy curioso. Sí, hay muchísimos detalles. De hecho, David Bass, que es el primero que estudió las estrategias de retención de pareja, identificó creo que 100 y pico estrategias de retención que se agrupan en 19 estilos y, por ejemplo, una es algo parecido a lo que tú mencionas, que son las señales de posesión, ¿no? Que pueden ir desde poner la mano por encima a mi pareja, ¿no?, en plan de, mi chica, a, por ejemplo, regalarle bienes materiales. El anillo de compromiso, de hecho, es una señal claramente, ¿no? Sí. De que estás mandando de, no, estoy comprometido, comprometida. Otros pequeños detalles. ¿Tienes frío? Ponte mi chaqueta, ¿no? Y te cubro con mi chaqueta, ¿no? En el sentido de que vea a la gente que estás con mi ropa, ¿no? O sea, son como pequeños detalles que de alguna manera, pues, los interpretas así, ¿no? Como pequeñas señales que mandamos. Bueno, claro, David Bass estudió esto hace muchísimo tiempo, pero hoy en día lo podemos aplicar a las redes sociales. Sí, es decir, comentar. Hay personas, claro, porque hay personas que están todo el rato subiendo fotos con su churri, ¿no? En plan de, pues sí, o sea, hay, digamos, imagínate, una cuenta de Instagram a la que tú puedes entrar y no sabes si la persona tiene pareja o no. Y hay cuentas a las que entras e inmediatamente sabes si esa persona tiene pareja, no. Uh-huh. Sí, y siempre hay conflictos de ese tipo, ¿no? Tipo, es que no subes fotos conmigo. Eso es claramente quiero estar marcando territorio, ¿no? Claro, generalmente, bueno, cuando una persona sube fotos con su pareja, indudablemente lo que está mandando a sus amigos, a sus seguidores, es mirad, estoy con esta persona, ¿no? Uh-huh. Como es una señal de posesión, al fin y al cabo. Exactamente. Sí, sobre todo cuando reclamamos, ¿no?, que la otra persona lo haga. Efectivamente. Uh-huh. Sí. O el preséntame a tus padres, por ejemplo, ¿no? También. Sí, también. Uh-huh. O preséntame a tus amigos, ¿por qué no me presentas a tu entorno? ¿Por qué no? Ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Dirías que el ir de la mano por la calle también lo sería? Sí, claro. No es lo mismo ir con tu pareja caminando, que puede ser un amigo, o ir de la mano, porque si vas de la mano estás dando como una señal extra, ¿no?, de unión, podríamos decir. Es muy curioso como, por ejemplo, lo del anillo de compromiso tenemos como tan, no sé, como que hemos puesto de una manera bonita, ¿no?, cosas que son en realidad tampoco feas, ¿no?, porque son naturales, pero perturba un poco, ¿no?, esto. Sí, le quitamos un poco el romanticismo a la vida, pero bueno, no pasa nada.
podemos con ello. Y en este sentido, vale, estas son estrategias que utilizan los machos para impedir que otros compitan. Pero las hembras utilizan también maneras de preservar a su macho, porque también ellas, quiero decir, si yo al final, porque lo que quiero decir es que tenemos como muy extendido que son los machos se compiten por las hembras, pero para la hembra también es una inversión incluso mucho más importante que para el macho el tener una cría. Entonces, la hembra también tiene que seleccionar muy bien con quién se aparea. O sea, tiene que seleccionarlo, vamos, como el FBI. Entonces, para una hembra perder a su macho que se lo ha seleccionado brutalmente, que ha invertido en él y que encima puede que tenga crías con él, no puede permitirse perderlo. Entonces, también ellas tendrán que estar marcando ese territorio, ¿no? Sí. Esto, has hecho varias cosas interesantes. La primera reflexión es muy interesante porque, claro, si yo estoy en un sistema social monógamo, ¿no?, que es el contexto en el que tú estás planteando esto, y yo evidentemente tengo ya un macho de buenos recursos, buenos genes que quiero mantener, ¿no?, evidentemente voy a poner en marcha estrategias para retener ese macho. ¿No? Eso que planteas. Sí, en eso tienes razón. Pero aquí entramos en una cuestión que es un poco el giro de vuelta que le di yo a mi investigación, porque mi investigación en realidad era estudiar todas estas estrategias. Solo os he hablado de unas pocas, pero, por ejemplo, de competencia espermática, luego podemos hablar un poco más si quieres. Vale. Pero claro, ¿qué pasa? Que estamos constantemente hablando de riesgo de competencia espermática, ¿no? Porque es un riesgo para el macho. Por lo que hemos dicho antes, ¿no? El macho se enfrenta a la incertidumbre paternidad. Pero lo que yo planteaba es que tal vez para las hembras no es un riesgo. Y es efectivamente lo que es más interesante. Porque para que se produzca un escenario de competencia espermática, es la hembra la que tiene que copular con diferentes machos. Claro. Entonces, ¿por qué copula la hembra con diferentes machos? No, es verdad. Claro, ¿por qué lo hace? Entonces, aquí es donde empieza a enrevesarse todo un poquitín. Porque, claro, yo creo que casi todos, nosotros mismos cuando estamos en la carrera, tenemos un poco la visión de que la fecundación es algo como que va al espermatozoide, ¿no? Y el espermatozoide más rápido llega al óvulo y lo fecunda. No. Eso no va así. No va así. No se trata de cuál es el espermatozoide más rápido. De hecho, esa visión es una visión bastante androcentrista, ¿no?, en la que los espermatozoides parecen como soldaditos, ¿no?, y el más rápido, el más fuerte o el más valiente llega primero y conquista el óvulo. No. Esto no va así. El óvulo es más bien como una muralla casi impenetrable que de alguna manera es muy, muy selectivo. Es decir, no se trata de que aquí llegue... Eso es. No se trata de que llega un espermatozoide más rápido y entra. ¿Qué va? Aquí llegan muchos espermatozoides y únicamente el más compatible, esto sí que te suena a ti seguramente, el complejo de histocompatibilidad. Sí. Pues, yo lo veo de alguna manera como si fuese una entrevista de trabajo, ¿vale? En la que el óvulo es, digamos, quien contrata y tiene muchos candidatos que se presentan a esto, ¿no? Entonces, claro, el óvulo va a seleccionar al espermatozoide más adecuado. Sí que influyen algunas cosas, porque claro, igual si elige un espermatozoide adecuado entre los 2000 primeros, pues igual ya está, suficiente, ¿no? Entonces puede haber cosas como el efecto de orden de cuáles llegan primero que pueden influir, pero no es simplemente que el primero que llega ya está, no, hay una serie de reacciones en las que no vamos a entrar, bioquímicas que se ocurren en la membrana del óvulo, para ver cuáles pasan, cuáles no, y todo eso. Porque claro, sí, en ese sentido, al final para la hembra lo mejor es cuantos más candidatos reclutes mejor, ¿no? O sea, tú vete de caza, busca candidatos y luego ya, pues tu óvulo, que es súper inteligente, que se ha formado en selección de personal, ya encontrará cuál es el mejor y ya está. Exacto. Además, hay que tener en cuenta que un espermatozoide puede vivir hasta 3 días, sí, ¿no? 3 días enteros dentro del útero. O más incluso. Hay un poco de polémica con eso, pero sí. Sí, efectivamente. Entonces, claro, si yo
efectivamente soy la seleccionadora de personal, pues a mí me interesa tener cuantos más candidatos mejor, ¿no? Porque cuanta más variedad haya, pues mejor. Y de hecho es muy interesante cómo estas reacciones que te comentaba, ¿no? Cómo el óvulo es selectivo, se puede ver claramente cuando, por ejemplo, en lagartijas, ya lo siento que me vaya a animales, pero es que en humanos no podemos hacer estas cosas, entonces lo hacemos en lagartijas. En lagartijas, cuando copulan individuos que son parientes cercanos, ¿no? Hermanos, madre, hijo, etcétera, ¿no? Este tipo de cópulas que en animales se suele producir a veces, ¿no? La propia naturaleza, por ejemplo, cuando una hembra copula con una... cuando una hembra copula, por ejemplo, con su hermano, ¿no? ¿Sí? Pues es mucho menos probable que tenga descendencia. O si tiene descendencia, tendrá mucha menos descendencia que si copula con un individuo más lejano genéticamente. Sí. Claro, esto refleja el papel selectivo, el rol selectivo que ejerce el óvulo. No, es decir, no, si a mí me traes esperma de mi hermano, no, yo no me voy a quedar aquí embarazada. No. Para otro. Que bueno, pues sí, la verdad es que esto que comentas de cómo competía el esperma, yo no sabía que dependía tanto del óvulo. Yo pensaba que era completamente dependiendo del tipo de espermatozoide, del número de espermatozoides, de la velocidad, de la fuerza. Sí. Sí, todo eso influye también, porque claro, al final hay una cosa que es importante para entender todo esto, que es el principio de lotería. Es decir, yo como macho, ¿qué probabilidad tengo de fecundar el óvulo? Pues la probabilidad que tengo es mi número de espermatozoides entre el número total de espermatozoides que haya en el tracto reproductivo de la hembra. ¿No? Claro. Cuantos más espermatozoides ponga yo, más probable es que la descendencia sea mía. Entonces, antes he descrito unas estrategias que de alguna manera están encaminadas a evitar que la hembra copule con otros machos, ¿no? Como por ejemplo la vigilancia, el tapón, ¿no? Que es la manera más segura, que es decir, que no se copule, o sea, que la hembra no copule con otros machos. Entonces se garantiza como con más certeza, se evita esa incertidumbre de paternidad. Pero, claro, esto, lo que voy a decir ahora, está muy relacionado con los pájaros. Porque los pájaros, claro, se enfrentaron a una situación en la que las aves son lo que se llaman aves coloniales. Es decir, normalmente hay una repartición de tareas, de tal manera que, por ejemplo, la hembra se queda en el nido y el macho sale a cazar, ¿no? A traer comida para las crías o para lo que sea. Entonces, esta situación es especialmente interesante para los seres humanos porque los seres humanos hacemos eso, o hacíamos eso, de tal manera que históricamente era algo muy habitual que la hembra pues, fuese más hogareña, ¿no? Más de tareas de casa, etcétera, mientras que el macho es el que traía el sueldo o el pan a casa, ¿no? Esto actualmente está cambiando, pero venimos de ahí. O sea, es un poco nuestro... Históricamente somos un poco así. Entonces, claro, ¿los pájaros qué hacían? Porque los pájaros no podían estar vigilando a la hembra todo el rato, porque tenían que ir a por recursos para traer para las crías. Entonces, al no poder estar vigilando, porque una cosa que se ha observado es que mientras el macho está con la hembra, la probabilidad de que la hembra mantenga una relación o una cópula con otro macho es muy poco probable. Sin embargo, experimentalmente, los científicos que somos súper cabrones, lo que han hecho ha sido coger al macho vigilante y quitarlo a la fuerza. Oh. Y entonces lo que se ha visto es que la hembra sí que copula con otros machos. Bien perro. Cuando no está el otro macho vigilando. Pero luego se lo enseñaban como en la isla de las tentaciones al macho. ¿Le ponían un vídeo enseñándole lo que había hecho la hembra o no le decían nada? Es que no he visto la isla de las tentaciones, pero vamos, yo creo que sería una fantasía para mí ver esa. Sí, esa te habría serie. gustado, deberías verla, sí. Sí, ¿verdad? Sí, a ver si saco un poco de tiempo. Voy a reducir el número de pacientes ahí que atiendo. lo que hacen allí es en una isla ponen a todas las novias, en otra a todos los novios y en cada una ponen a solteros del bando, o sea, del sexo contrario. Entonces pues los dejan ahí sueltos, entonces ocurre justo lo que tú dices, estás retirando al macho y a la hembra vigilante y a ver qué pasa ahí. Entonces luego pues les iban enseñando con una tablet lo que pasaba.
Y te qué puedes sádicos, imaginar. cómo somos de Así perversos somos. los humanos. Eso es experimento científico, al fin y al cabo, lo de la isla, es así. Totalmente, sí. O sea, a mí me encanta porque, claro, lo que no nos dejan hacer a los científicos o a los investigadores doctorales en un reality show sí lo puedes hacer, ¿no? O sea, porque claro, si yo, por ejemplo, planteo un experimento así, para una tesis o lo que sea, me dirán el comité de ética, no, esto no es apto, no se puede, ¿no? Pero en sí un que nos reality puedes show, sí. contar después lo que te pasó con tu TFG y la universidad. Sí. ¿O no? No sé exactamente a qué te refieres, pero bueno, ya luego hablamos más Vale. de ello. Vale. Estábamos hablando así de los pájaros y de qué hacen los pájaros, porque claro, el pájaro macho que no puede estar con la hembra todo el rato tiene que apañárselas de otra manera. No. Entonces, lo que se ha visto es que como el pájaro macho no puede estar vigilando a la hembra presencialmente, lo que hace es que cuando vuelve después de estar fuera buscando alimento o lo que sea, aumenta compulsivamente el número de cópulas con la pareja. Entonces, lo que hace es aumentar este principio de lotería. De alguna manera, lo que viene a decir es, como no puedo evitar que mi pareja copule con otros machos, lo que voy a hacer es copular yo muchas veces para aumentar la cantidad de esperma que yo deposito y así aumento mis probabilidades de ser el padre. Interesante. Esto sería otro mecanismo, que es lo que se ha estudiado en varias parejas, ¿no? De cómo, por ejemplo, en parejas en las que pasan un tiempo alejados el uno del otro, lo que se ha visto es que, bueno, se han comparado situaciones, ¿no? Imaginemos dos contextos. Imaginad a una pareja que mantiene relaciones sexuales el lunes, ¿vale? Y después están toda la semana sin verse. El sábado, ¿no? Y mantienen otra relación sexual el sábado. Sí. ¿Vale? Ponemos otra situación, que es una pareja que también ha mantenido relación sexual el lunes y su siguiente relación sexual es el sábado también. Es decir, transcurre el mismo tiempo. De tal manera que soportan lo que llamaríamos la misma frustración sexual. ¿Vale? O sea, no es que uno haya pasado más tiempo que el otro sin sexo, entonces interfiere esa variable. No. Pasan el mismo tiempo. La diferencia es que en una pareja han estado separados y la segunda pareja han permanecido juntos esos 5 o 6 días, solo que sin sexo. ¿Vale? Entonces lo que se ve es que en el encuentro sexual del sábado, los hombres que han estado separados muestran un mucho mayor interés, perciben un mayor atractivo sexual tanto hacia la pareja como también piensan que la pareja les percibe como más atractivos y puede llegar a influir incluso en la cantidad de semen que eyaculan. O sea que si quieres tener a tu novio detrás de ti, básicamente tienes que estar separado de él un tiempo, volver. Pues eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda. Sí, realmente sí. Eso sí. Sí, o sea, al fin y al cabo, lo que ocurre, y esto es que lo decía incluso Freud en 1910, que a la mujer pura, de alguna manera, la mujer virginal, etcétera, no se la trata con el mismo deseo, o los hombres no sienten la misma atracción que, por ejemplo, hacia la prostituta, decía Freud. Claro, él no explicó mucho cuál podría ser la causa, pero por ejemplo esto que te estoy comentando, que es en lo que estoy trabajando en mi último trabajo, es que claro, este tipo de observaciones tienen sentido porque la prostituta mantiene relaciones con diferentes machos. Entonces, el hombre evidentemente va a sentir un mayor impulso, un mayor deseo de copular con esa mujer porque se enfrenta a más competidores. Entonces necesita, poner en marcha como más estrategias de este tipo. Estoy pensándolo y sería como muy brutal el observar, quiero decir, ocurre, ¿no? A veces que un cliente con una prostituta se queda enganchado de ella e incluso le paga para que no vea a otros. Y es que Sí. es justo es lo que estamos hablando, justo esto. Es justo eso, efectivamente. Sí. Qué ejemplo tan bueno que has puesto, sí, porque además yo tuve un caso parecido.
Un caso parecido. Sí. Sí, en consulta, sí. Vale. Efectivamente. Y bueno, casi todo estamos hablando de eso, de estrategias. Algunas son precopulatorias, ¿vale? Las estrategias precopulatorias son las que evitan que la hembra copule con otros machos. Y luego este tipo de estrategias son estrategias postcopulatorias. Es decir, la hembra ya ha copulado con otros machos y vamos a hacer algo al respecto, ¿vale? Y ahí entra, por ejemplo, lo que dijiste tú el otro día en el vídeo de la forma del nepe. Sí. Porque tú lo dijiste de manera muy elegante, que dijiste emboliforme, forma emboliforme o algo así. Forma de émbolo, emboliforme. Sí, vale. Bueno, para la audiencia, básicamente hay unos estudios que lo que plantean es que el nepe humano tiene forma de escobilla de váter, ¿vale? Ajá. Bueno, eso lo he traducido yo para que se entienda. Pero digamos que la forma coronal del glande sirve para retirar el posible esperma rival. El capuchón, vamos. Sí. Bueno, capuchón, no sé si... No nos han enseñado esto. No sé si es exactamente el capuchón, me refiero más bien a... Sí, a la forma coronaria que de alguna manera permitiría que retirar el esperma rival con las penetraciones. Bueno, qué vergüenza. Pero sí. Todo esto, y diréis, ¿cómo coño se termina? Perdón. Nunca mejor dicho. Efectivamente. Claro, porque yo a veces me planteaba, ¿no? Pero ¿cómo terminan estudiando estas cosas? Porque claro, veía las fotos, ¿no? De estos son los miembros de látex que se han utilizado para el experimento. Y yo decía, madre mía. ¿Y quién financia eso? ¿Cómo? Sí, totalmente. Yo decía, ¿pero cómo financian esto a alguien? ¿Y de dónde vienen todas estas ideas? Pues todas estas ideas vienen, pues no sé, de alguien que se dedicaba a comparar los miembros de diferentes especies animales y vio cómo algunos miembros estaban más especializados y otros no. ¿A qué me refiero con que estén especializados? Pues algunos miembros eran como pues un miembro liso y ya está, ¿no? Como si fuese un tubito y ya está. Y otros igual tenían más rugosidades o pinchos, etc. Entonces, lo que se vio es que las especies que tenían un miembro especializado con pinchos, rugosidades, etc., eran las especies que se enfrentaban a niveles más altos de competencia espermática. Es decir, en las especies en las que hay más riesgo de que la hembra copule con más machos, esos machos tienen penes con formas, podemos decir así. Entonces, lo que se planteó es, ¿el pene del ser humano podría tener esta función, podría tener esta forma? Y efectivamente lo que se hizo es, en un estudio experimental, poner a prueba el miembro humano para ver si era capaz de retirar fluidos y efectivamente pues se ve que es muy bueno retirando fluidos. Creo que el 95% era capaz de retirar. Bueno, chicos, ya sabéis, no compréis desatascadores ni escobillas, tenéis una herramienta entre vuestras manos formidable. Esto me recuerda a que hace no mucho vi cómo es el pene de los patos y fue muy traumático. ¿Has visto cómo es alguna vez? No. Es como un sacacorchos, literalmente, y es como que mide 1 metro. Es una cosa muy loca. Voy a buscarlo por aquí un momentito. De verdad, ¿eh? Y, vale, y los gatos tienen pinchos, como has comentado tú. ¿El qué de los pinchos? Perdona que se ha cortado un poco. Que los gatos tienen pinchos también. Ajá. Mira, sí, bueno. Sí, efectivamente, el miembro puede tener diferentes formas, lo cual puede ser, por ejemplo, para la retirada de esperma rival, y también puede ser para otras cosas, como por ejemplo, para favorecer la adherencia durante la cópula y evitar el relevo, ¿no? Como por ejemplo cuando los perros, no sé si alguna vez habéis intentado separar a un perro que ya está copulando, Sí. pero se queda como pegado, ¿no? Pues eso es otra estrategia eficaz, ¿no? De evitar que venga otro macho que copule con la hembra, etc. Es como aquí me quedo y ya está. Curioso, es que realmente es perturbador cuando te pones a pensar esas cosas.
¿Has visto lo que te he mandado del pato? Sí. ¿Por qué me haces esto? Bueno. Esto es el, entre paréntesis, descomunal pene en espiral de un pato. Y ahora por fin sabemos por qué es así. En fin. Curioso. Luego lo leo, pero bueno, sí, hay que hablar de competencias espermáticas. Bueno, ¿hay algo más que tenemos pendiente de hablar? No me acuerdo. Pues muchas cosas. Pero bueno, ya tenemos otro directo en el que poder profundizar. Simplemente voy a aclarar una cosa que dije para el clickbait, que es el tema del porno, ¿no? De cómo afecta el porno. Ah, es verdad. Que lo voy a explicar, pues básicamente para que la gente no se vaya mosqueada conmigo. Pero tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Y es que, por ejemplo, lo que se ha visto es que los machos de diferentes especies y también los hombres no eyaculan siempre, o sea, no eyaculan azarosamente, ¿vale? Porque, bueno, el esperma, los espermatozoides, aunque se produzcan en cantidades industriales, también se terminan, ¿vale? Y, por ejemplo, esto se vio, por ejemplo, con un roedor, no recuerdo la especie cuál era, pero básicamente le estimularon como 14 veces seguidas, cada 5 minutos, es decir, una muestra de su semen cada 5 minutos, 14 veces seguidas. Dios mío. Y, bueno, se hizo 14 veces porque justo en la 14ª ya no salían espermatozoides, ¿vale? O sea, vieron que la 14ª era el límite de que aquí ya no salen espermatozoides. Entonces, con esto lo que se ve es que los espermatozoides, aunque se produzcan en grandes cantidades, también se agotan. Entonces, esto lo que hizo surgir una hipótesis, y es que si los espermatozoides se agotan, los machos van a asignar prudentemente sus espermatozoides, ¿no? Dependiendo del riesgo de competencia espermática al que se enfrentan. Vale. Entonces, en este sentido, cuanto mayor es el riesgo de competencia espermática, más espermatozoides se eyaculan. Y concretamente, aquí hay muchos experimentos, ya no me voy a extender mucho más, pero el del porno es porque en humanos lo que se ha hecho es ponerle, por ejemplo, a los participantes contenido pornográfico de dos tipos, ¿no? En una escena hay una hembra copulando con diferentes hombres, o sea, una mujer copulando, pues imaginad, con 2 o 3 tíos, y en la otra es pornografía, por ejemplo, de 3 mujeres, ¿vale? ¿En cuál crees que eyaculan más? Obviamente en el primero, donde salen hombres. En el primero, claro. El macho, que ve que hay diferentes machos compitiendo por la hembra, eyacula más espermatozoides. Sin embargo, el macho, que percibe que hay 3 hembras, todo lo contrario, no, hasta tal punto de que tengo que dosificar el que tengo. En este sentido, y quizás estoy teniendo un pensamiento un poco retorcido, ¿influiría, por ejemplo, que un niño creciera con varias hermanas o con hermanos? Sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, quiero decir, entendemos y sabemos que no tienes que copular con tus parientes, ¿no? Pero al fin y al cabo, a efectos prácticos, a niveles del organismo, pues bueno, siempre va a ser un posible candidato a cópula, es así. Entonces, no sé si te puede llegar a influir el crecer con solamente hermanas, o varias hermanas y otro macho, o todo macho y otra hermana. Estaría interesante. Se podría estudiar, no creo que se hayan estudiado estas cosas, pero bueno, según esta hipótesis, por ejemplo, si un niño crece con más hermanos, ¿no? Si por ejemplo son 4 y son 3 chicos y una chica, ¿no? Los niños deberían de competir más por el acceso a la hembra. Entonces, igual en esas familias, esos niños, no sé, la concentración de sus espermatozoides es más alta, quién sabe. Sí, o quizás salgan un poco más agresivos, o más deportistas, más decididos, no sé. Un poco como ese carácter más dominante, ¿no? Claro. Al final la dominancia es una necesidad también, ¿no? Es decir, si un macho se tiene que enfrentar, o sea, tiene en su entorno a muchos machos, pues va a tener que ser más agresivo. Mientras que si un macho, pues tal vez no tiene dificultades para acceder a una pareja sexual, pero no necesita desarrollar ese tipo de estrategias. En ese sentido, cuando
se me olvidó comentarlo antes, cuando has mencionado que una estrategia de retención de las hembras cuando tienen pareja es mejorarse a sí mismas, ¿no? Ser más atractivas, suele ocurrir en los hombres lo contrario, suelen ser más dejados. Les suele ocurrir bastante. Y de hecho, vi hace poco un estudio que hablaba de que los hombres, cuando están ya casados, tienen hijos, etcétera, digamos que esa tendencia a quedarse más en casa, en el sofá, etcétera, se debe a que se da un descenso de la testosterona y de diferentes, pues, son mecanismos que lo que hacen es, digamos, como animarte a que te quedes en casa con tus crías, tu mujer, etcétera, y que no te arriesgues tanto fuera. Y de hecho se ve cómo tienden menos, pues, a hacer actividades arriesgadas, conducen más despacio, ganan peso, incluso pierden musculatura por este descenso de la testosterona. Es muy curioso. Sí, y también tiene mucho sentido. Claro, al fin y al cabo estamos hablando de que si uno, por ejemplo, ya ha conseguido su fin reproductivo, ¿no? O sea, seguramente si cogemos a dos hombres de 35 años, ¿verdad? Uno tiene 3 hijos y el otro no, ¿cuál va a ser la hipótesis? ¿Quién se va a cuidar más, seguramente? Exactamente. Se va a intentar cuidar más el que no tiene descendencia, el que no tiene hijos, precisamente para intentar conseguir esa descendencia. Mientras que el que ya la tiene, pues oye, ya no necesita ni ser atractivo, ni tener recursos, ni se puede dejar en ese sentido. Y no solamente en el sentido de tengo que conseguir una cría, descendencia, entonces tengo que cuidarme, sino también en el sentido de ya tengo mi cría, tengo mi hogar, entonces mi cuerpo en cierto modo me dice quédate porque tienes que cuidarlo. O sea, ya lo sabemos, que podemos hablar de eso también otro día, pero ya sabemos que al final el enamoramiento y ese tipo de cosas al final son maneras que tiene el cuerpo de hacer que tú cuides a tus crías y no las dejes ahí tiradas. Efectivamente. Sí, sí. Al final, de lo que yo me doy cuenta siempre que pienso en estas cosas es que los refranes o los tópicos que tenemos es que lo clavan completamente, ¿no? Como lo de... Sí. Los refranes son geniales. Sí. Son científicos, o sea, eso de... Sí, de cuando te casas ya que te dejas el físico porque ya no tienes que conseguir otra mujer o lo que sea. Es que suena como muy estereotipo, pero es que es tal cual. Es tal cual. Sí. Esto está igual un poco mal que lo diga, pero los estereotipos también de algún sitio, ¿no? Habrá que estudiar eso. Sí, exactamente, sí. Y bueno, ¿alguna cosita más? Hombre, yo podría estar hablando de esto horas. De hecho, vamos, tengo aquí tropecientos estudios que os podría contar que son súper guays, pero... Bueno, cuéntanos si quieres. Alguno que sea interesante. No, pero quería darle igual tal vez la palabra a los espectadores, no sé si preguntar algo, porque, claro, esto genera muchos quebraderos de cabeza, muchas preguntas. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo. Dile por aquí, cuenta. ¿Perdón? Dice que cuentes. Ah, vale. ¿Sobre qué queréis saber? Porque claro, puedo hablar sobre el miembro humano, puedo hablar sobre los testículos, puedo hablar sobre qué ganan las hembras, puedo hablar sobre... no sé. Aquí siempre surge la pregunta claro, todo esto tiene un sentido en un contexto heterosexual, pero en un sentido homosexual siempre tiene la duda de cómo se entendería todo esto. Sí, súper buena pregunta. Me encanta que plantees eso, Claudia. Yo, de hecho, hice una investigación en la que estudiaba. O sea, todo esto que os he contado... ¿No? Pues lo quise poner a prueba. Ahora, espera, que se ha cortado. Por mi experiencia. A ver, ahora, ya está, se había cortado. Vale, ok. No, lo que planteaba es que, claro, yo... Primero, en mi trabajo de fin de grado lo que hice fue una amplia extensión, o sea, una amplia búsqueda muy extensiva de todos estos temas. Y hice como un recorrido por las diferentes especies, busqué muchos artículos, etcétera, y, digamos, construí lo puse todo junto. Pero después quise poner todo esto en práctica para ver si se cumplía o no. Y efectivamente lo que hice fue, en una muestra de casi 500 personas, les administré cuestionarios, etcétera, en los que tenían que responder a las estrategias de retención de pareja, es decir, un cuestionario en el que se veía qué tipo de estrategias utilizaban, ¿no?
quiénes utilizaban más, quiénes utilizaban menos, y dependiendo del riesgo de competencia espermática, ¿no? Dependiendo del atractivo de la pareja, de si tenía muchos amigos, ese tipo de cosas. Y lo que hemos ido comentando antes. Y quise también estudiar estas estrategias en una población homosexual, ¿no? Porque, claro, ya sabéis cómo funciona la ciencia. Y es que para que un estudio tenga importancia, para que un estudio sea fiable, válido, hace falta que muchas personas respondan a ese estudio. Porque claro, yo si hago un estudio con 10 personas no puedo sacar conclusiones, porque con 10 personas no voy a ningún lado. Entonces se necesita una muestra muy grande. Y la limitación a la que yo me encontré es, claro, que en este estudio que lo hice con 500 personas, pues población homosexual eran apenas 40. Entonces, claro... No, se le ha vuelto a ir. Pitkiss, ahora comentamos lo que tú dices. Ian, ¿por qué te mueres? ¿Me oyes, Claudia? Ya estás de vuelta. Vale. Entonces eso, un poco la limitación a la que me encontré, o sea, con la que me encontré, es que tenía muy pocos participantes homosexuales que respondiesen a mi cuestionario. Entonces, claro, tampoco puedo sacar conclusiones, digamos, decisivas o contundentes. Pero, claro, con la población homosexual muchas veces lo que pasa pueden ser diferentes cosas y es lo que hay que poner a prueba. Porque a veces sí que se ha visto que los hombres homosexuales pueden a veces comportarse como mujeres heterosexuales y lo contrario. Es decir, mujeres homosexuales a veces se comportan como hombres heterosexuales. Pero otras veces no. Otras veces coincide digamos, el comportamiento del sexo independientemente de la orientación. Entonces es un poco complicado. Pero ¿cuál sería mi hipótesis? Claro, habría que ver, por ejemplo, yo qué sé, en una pareja de 2 hombres, ¿no? Habría que ver un poquitín si hay roles claramente marcados o no. Porque, bueno, me imagino que ya sabéis que pues bueno, hay parejas en las que uno adopta claramente un rol, mientras que otro adopta el otro rol. Hay parejas en las que estos roles no son tan claramente definidos. ¿Verdad? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, me considero en una relación homosexual el hombre de la relación, pues puede que las estrategias de retención que utilice sean más de hombre, y si la otra persona... Bueno, depende cómo se perciba la otra persona, porque igual la otra persona también se percibe como el hombre. ¡Socorro! Entonces, igual... ¡Socorro! Claro, es un poco complicado. Es que no... Sí, a ver, aquí también yo quiero que ellos hagan un poco como de salto de pensamiento. Que claro, aquí estamos hablando constantemente de fecundar, ¿no? Y yo sé que aquí nadie está pensando todo el día en fecundar, pero en lo que sí que pensamos es en tener relaciones. Entonces, el fin último, a nivel consciente, es tener relaciones. Entonces, yo creo que aquí la gente lo que se plantea es: un homosexual no puede fecundar a un homosexual, pero sí puede tener relaciones. Entonces, digamos que el objetivo hoy en día se ha trasladado más que a fecundar, es a la relación en sí, en cierto modo. Entonces, vale. Dime. Sí, me gustaría hacer un matiz aquí, porque claro, aquí planteas una cosa que es algo muy básico que tenía que igual haber comentado antes. Porque claro, sí, estamos hablando de fecundación todo el rato, ¿no? Del riesgo de descendencia, etcétera. Y lo primero que podría plantear una persona es: oye, pero si hoy en día, con la cantidad de métodos anticonceptivos que existen, realmente no se produce un escenario de riesgo de competencia espermática, porque yo qué sé, si el tío utiliza condón o si la mujer utiliza, pues yo qué sé, cualquier tipo de método, realmente no existe ese riesgo. Entonces no tiene sentido hablar de todo esto que planteamos, ¿no? Uno podría pensar eso, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué esto da absolutamente igual? Es decir, ¿por qué da igual que un hombre utilice condón o no? Pues esto tiene que ver con que, por ejemplo, la existencia de un método anticonceptivo es algo muy diminuto que aparece en la vida de un Homo sapiens. Es decir...
No está en nuestros genes la existencia de eso. No existe. Eso es. Es decir, un condón en una relación concreta es algo como súper puntual, algo súper concreto, y lo que hay que tener en cuenta es que lo que traemos nosotros como equipaje o como bagaje histórico son miles y miles y miles y miles de relaciones anteriores que históricamente no había condones, ¿no? Entonces, nosotros estamos adaptados para funcionar como si no hubiese condones, ¿vale? Otra cosa es que lo haya y que no se produzca ese riesgo de fecundación, pero nosotros estamos preparados para eso. Entonces, en el caso de la homosexualidad, pues es lo mismo. Puede no haber riesgo de fecundación, pero si tú, yo qué sé, eres un hombre homosexual que se identifica con el rol masculino, pues puede que tú también utilices estrategias que utilizaría un hombre heterosexual que va a tener un hijo. Claro, exactamente. Es que es un poco complicado en ese sentido. Es complicado, sí. Pero sí, genera mucha confusión el tema de estudiar este tipo de cosas en parejas homosexuales, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ese tema porque es un poco ambiguo. Cuéntanos estudios, que esos que traías que son tan interesantes. Sí. A ver. ¿Más estudios? Vale. Pues, a ver, es que yo... Por ejemplo, antes hemos hablado de por qué, ¿no? ¿Por qué una hembra copula con diferentes machos? ¿No? Esto no sé si os ha quedado claro. Porque, claro, hemos dicho por un lado... Ian, no mueras. Ya está. ¿Qué pasa? Ya está. Ya está. Sí. Vale. Estábamos hablando de que, bueno, yo os compartía mi visión, ¿vale? Esto no lo he visto en ningún libro, pero es mi manera de entenderlo, que al final el proceso de fecundación es casi como una entrevista de trabajo, ¿no? En la que el óvulo, cuantos más candidatos tenga, pues mejor. Entonces, claro, esta es la hipótesis de los genes, ¿vale? Es decir, que una hembra o una mujer copula con diferentes machos para así conseguir una mejor calidad genética. Esta es la hipótesis que os he contado porque es como la más sólida, la que más evidencia tiene. También existe la hipótesis de los recursos, de tal manera que, claro, si yo soy una hembra heterosexual, no una mujer heterosexual, y mantengo relaciones con diferentes machos, yo puedo generar voluntariamente una situación de incertidumbre de paternidad, de tal manera que si me he acostado con 10 tíos y tengo un hijo, los 10 tíos tienen posibilidad de ser el padre. Con lo cual, los 10 tíos, ante la posibilidad de ser padres, puede que inviertan recursos en mi descendencia. Entonces, claro, yo como hembra lo que puedo hacer es que en vez de tener solo a un macho que me aporte recursos, es tener a 10 machos que me aporten recursos. De Evidentemente, hecho, esto me suena haberlo visto en alguna especie de animal que ocurre. Sí. Evidentemente, la cantidad de recursos que va a aportar un macho monógamo va a ser diferente a los recursos que van a aportar, digamos que un macho de una situación de incertidumbre, ¿no? Es decir, si yo soy una hembra que copula con 10 machos, pues sí puede que los 10 machos inviertan en su posible descendencia, pero no van a invertir tanto como un macho que cree que está en una relación monógama y que cree que no existe riesgo de que la descendencia no sea suya, en cuyo caso el nivel de compromiso y de inversión va a ser mucho más alto. Claro. Esta es la hipótesis de los recursos. ¿Estás ahí, Claudia? Sí, ¿me oyes? ¿Me oyes bien? ¿Me oyes ahora? Sí, yo te oigo. Solo que como estoy hablando yo más, pues a veces... No, es que estoy escuchando a cómo vas contando. Vale. De todos modos, tiene más peso la hipótesis de los genes. ¿Por qué? Pues una vez más los investigadores, que somos unos hijos de puta, perdón, cogieron a una especie de marsupial, por ejemplo, y lo que hicieron, cogieron a un marsupial cuyo sistema de apareamiento habitual era la poliandria, la poliginia o la poliginandria. Poliginia, no sé, pero poliginia. El caso es que cogieron a un marsupial que en condiciones naturales la hembra copulaba con varios machos, ¿vale? No era una especie
monógama, que por otro lado es muy poco habitual el tema de la monogamia. Eso da para otra charla muy interesante, ¿no? Porque la monogamia realmente como estrategia tiene muchas limitaciones. Es regular. Sí, es regular la monogamia, no es la mejor. Entonces, claro, por ejemplo, esta hembra, esta marsupial, habitualmente copula con diferentes machos. Es como su tendencia normal. Sin embargo, lo que hicieron estos experimentadores fueron 2 grupos de hembras, ¿vale? A un grupo de hembras se les permitía copular con diferentes machos, concretamente con 3, ¿vale? Entonces tenemos un grupo de hembras marsupiales que copulan con 3 machos diferentes, ¿vale? Y tenemos otro grupo de hembras de la misma especie que solo copula con un macho, ¿vale? Uh-huh. Hasta aquí bien, ¿no? Se sigue. Entonces, los 2 grupos de hembras tienen descendencia, es decir, los 2 grupos de hembras tienen crías, las que han copulado con 3 machos y las que han copulado con un solo macho. Entonces, luego, el experimento lo que consiste es en soltar a esas crías en su entorno natural y ver cómo sobreviven. ¿Cuáles creéis que son las que mejor sobreviven? A ver, que digan en el chat. Yo al chat no tengo acceso. O sea, bueno, igual si cojo el móvil sí, pero... Las de 3 dicen todos. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque el proceso de selección ha sido como más bueno, ¿no? Es decir, si la hembra ha podido copular con 3 machos, digamos que la calidad genética de la descendencia es mejor en ese grupo. Uh-huh. ¿Vale? La hembra que solo ha copulado con un macho, pues tiene esa limitación. Y de hecho, esto puede que esté un poco mal que lo diga, pero yo en la consulta, uno de los temas que trato bastante son problemas de fertilidad, porque claro, tiene mucha relación con esto. Uh-huh. Y yo creo que muchas veces se habla de, ¿no? Se culpa a la mujer, ¿no? De, ay, es que no es, no, como que no se queda embarazada o que inicie un tratamiento de fertilidad. Y claro, yo lo primero que pienso es, a ver, igual es que solo está copulando con un macho y ese macho no es el que mejor genes le aporta, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que me viene a la cabeza es que seguramente si esa hembra copula así con igual 5 machos diferentes, pues seguro que se queda embarazada. Pero, o sea, bueno, que claro, tu tratamiento es curioso, ¿no, Ian? Lo de los tratamientos es curioso. Hay muchas cosas que influyen en la fertilidad de una mujer. Por ejemplo, en este año y medio, en la consulta he visto a 2 personas que no se podían quedar embarazadas y era, yo creo que en parte por un tema de ansiedad y cómo la ansiedad estaba influyendo en la fertilidad de la persona. Y al poco tiempo de reducir esa ansiedad, pues se pudieron quedar esas personas embarazadas sin tener que realizar un tratamiento de miles de euros de fertilidad, porque los tratamientos de fertilidad son caros, o sea, pueden ser fácilmente entre 6.000 y 15.000 euros. Claro, aquí con este experimento que has contado del marsupial, claro, yo me pongo aquí a pensar un poco, siempre trayendo esto a la actualidad. Y claro, entonces, un poco siguiendo esa misma norma, quizás me estoy yendo un poco lejos. Vale. Pero en ese sentido, en una ciudad grande debería haber personas más, digamos, de mayor calidad que en pueblos pequeños. Porque en una ciudad tienes mayores candidatos para seleccionar parejas con buenos genes para dar lugar a buenas crías. En zonas poco pobladas no tienes mucha oferta y tienes que conformarte más, ser menos selectivo. Sí, eso puede ser. Solo que también es cierto, o sea, eso creo que puede dar lugar a una mejor configuración genética, pero luego yo creo que el entorno de crianza es mucho peor una ciudad para un niño o una niña. Sí, yo me refería solamente en cuanto a calidad genética. Sí, en cuanto a calidad genética yo creo que sí, porque al fin y al cabo cuantos más candidatos tengas, pues mejor, evidentemente. Uh-huh. Que es muy curioso, entonces se puede inferir un montón a cosas nuevas. Sí, sí, la verdad es que esto te cambia la manera de ver las cosas y a la gente y las relaciones y todo. Sí, todo se vuelve un poco divertido y una mierda a la vez. Sí, y en la consulta también todo esto tiene unas aplicaciones súper interesantes en lo que yo pues
evidentemente no hago tantos vídeos como tú, Claudia. Hablo más de estas cosas con mis pacientes o las personas con las que trabajo. No me gusta llamarlas pacientes, tampoco clientes, con lo cual no sé muy bien cómo llamarlas, pero suena mal, las personas con las que trabajo. Y suelo hablar mucho de estas cosas y se consiguen muchos avances conociendo este tipo de cuestiones, que hoy solo hemos hablado de un poco de competencia espermática, tampoco hemos hablado demasiado, pero vamos, es una locura la de cosas que salen. Pues nada, Ian, ha estado súper interesante, a la gente le ha gustado mucho, he leído muy buenas cosas así un poco de pasada. Han preguntado tu Instagram, tu canal, tu todo, así que diles dónde pueden encontrarte. Mi Instagram es Ian, I-A-N, _Rion, R-I-O-N, Ian _Rion. Ese es el Instagram. Y a partir del Instagram pues ya podéis acceder a mi página web, que es Neuron Psicólogos, Neuron de neurona en inglés. Entonces, Neuron Psicólogos. Mi página web está más orientada a lo que es la consulta, ¿vale? Porque yo trabajo como psicoterapeuta privado, trabajo de manera online y presencial, como decía Claudia al inicio. Y eso. Entonces, la página web está más orientada a lo que es la clínica, aunque también suelo subir cosas de cómo saber si tengo ansiedad, cómo saber si tengo depresión. ¿Por qué? Porque, claro, yo como desde el enfoque evolucionista siempre intento entender las cosas y es muy interesante. Entonces, la página web es eso, es más para el tema de consultas y luego pues en mi Instagram a veces sí que subo más reflexiones o me podéis ver posando como, bueno, da igual. Como bien macho de buena calidad para ser seleccionado, Ian también posa en fotos. Ay, que está Jean-Pierre activando teclas raras. Quería dejar claro que Ian atiende presencialmente en Bilbao, ¿vale? Bilbao, Vizcaya. Sí. Eso es. Y bueno, también, curiosamente, ¿sí? Un pequeño matiz, yo creía, porque claro, yo trabajo más presencial que online, y pensaba que las sesiones online iban a ser como de peor calidad, ¿sabes? Porque es como, al final no estás con la persona cara a cara. Yo siempre he pensado que serían como peores y me estoy dando cuenta de que para nada, o sea, absolutamente para nada, y creo que depende en gran medida de cómo se relacionan las personas con la tecnología. Es decir, si a ti no te molesta hablar con una persona de manera online, que a muchas personas les resulta súper cómodo, de hecho muchas personas incluso se sienten más cómodas al estar en su casa o donde sea, se obtienen resultados que son incluso mejores. O sea, sí. Yo estoy flipando con eso. O sea, personas que de manera online tal vez se sienten tan cómodas haciendo la videollamada, y algunas incluso se sienten como que ya te conocen porque han visto algún vídeo tuyo o lo que sea, que enseguida conectan contigo, empiezan a abrirse, a contarte y consiguen resultados mucho más rápido que una persona que viene presencialmente, que igual está como más inhibida. Claro, es como ir presencialmente es como más, es una inversión mayor, ¿no? Tengo que ir hasta allí, es más invasivo, más comprometido, requiere más esfuerzo. Creo que la terapia online rompe muchas barreras en ese sentido. Así que, pues nada, ya sabéis, chicos, dónde encontrarle. Dicen por aquí que les encanta cómo hablas, que les encanta tu peinado y que eres un crack. Y que me ha encantado este chico, qué maravilla de chaval, habla muy bien, que vuelva. Pues por supuesto que va a volver, hombre, y eres... Es el fruto amo, Ian. El fruto amo. Sí. Oye, pues en ese sentido también darte a ti las gracias, Claudia. O sea, vamos, para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar hablando con la chica guapa de clase sobre esperma y testículos? O sea, es como un sueño hecho realidad. Sí, qué maravilla. Ese tema da para otro vídeo. Sí. Con las estrategias de competencia femenina. Sí. Sí, me imagino que la gente también te preguntaban cosas también a ti a nivel privado y demás, así que bueno. Sí, ya les contaré algún día ya. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar hoy. Nos despedimos aquí. El directo, por supuesto, se queda guardado en Twitch. Quizás lo suba a YouTube, aunque igual me cierran el canal por hablar de cosas raras. Pero bueno, ya, sí. Es peligroso. Y nada, que tengáis buena semana. Mucho ánimo a todos, cuidaos y un beso muy fuerte.